El té, la gallina y el Teotocópuli. Ni poeta ni pintor, ni músico ni escritor, ni rico ni pobre, ni rojo ni azul. No terminó ninguna carrera, no se le conocen trabajos muy definidos, ni aventurero, ni viajero, ni mujeriego, ni homosexual. José Bello. Por favor, no me llaméis Pepín, que ya soy mayorcito. Siempre educado. Gusta decir lo que piensa o se calla. Que se extraña uno y se sorprende de no ser uno nada, habiendo tenido esa gente alrededor. Vamos. Buen bebedor, algo fumador, noctámbulo, felizmente soltero, cuidadoso con el idioma, pero capaz de un elegante taco o de una inusitada virulencia verbal, que solo se vuelve seria, grave, como si pasara una sombra que tapara su memoria feliz de las cosas si se habla de la guerra civil y sus desastres. Preocupadísimo todo el tiempo. Preocupadísimo, amenazadísimo, hambriento, helado y con un miedo horroroso. Pasé los 3 años, terrible. Un hermano mío lo asesinaron, otro hermano mío estuvo en la cárcel. Yo estuve en una checa, no había bromas. Pasé la guerra en Madrid disimulando, viviendo como un paria, pasando hambre, frío, miserias y asco. Y sin hacer caso de la movilización. Me arriesgué no por valentía, sino por instinto de supervivencia y también porque sabía el desmadre y la desorganización que tenían. Llegaron los ganadores y tampoco eran los míos. El paraíso perdido de la infancia. Huesca y la libertad de los campos, del aire, del pantano. Mi padre era un buen pintor aficionado, un intelectual librepensador, amigo de Bartolomé Cosío, Giner de los Ríos, de Azcárate, de Joaquín Costa, de aquella generación regeneracionista, de aquellos que creyeron en la educación laica, en el progreso. Llevó la luz eléctrica a Huesca y construyó pantanos que todavía están en pleno uso. Hubiera hecho bien cualquier cosa. Tenía una vocación, sobre todo de trabajo y de honradez y de autenticidad, que eso no se lo quitaba a nadie. De nuestra vida hemos venido aquí a visitarlo y sobre todo nos han ido contando pues lo felices que fueron aquí, sobre todo los niños, cómo se criaron aquí de una manera tan natural, ¿no? Y bueno, les daban la suelta, como decían, les daban la suelta, volvían cuando tenían que comer o hacer alguna cosa, pero bueno, vivieron muy libres, siempre contaban pues sus correrías, algún peligro que corrieron en algún momento, cómo los dejaban subir en las vagonetas de la obra, en fin, no sé, creo que lo pasaron bien. Lo de los carnuzos, lo de ver los carnuzos, parece ser que, pues bueno, le debió de marcar, ¿no? Y debió de marcar casi a la generación si se descuida, porque ver a los buitres y a las mulas y no sé qué, pues era uno de los sitios donde acudían y bueno, pues aquí era pues uno más, ¿no? De los niños, pues tiraban piedras, iban por aquí, iban por allá y uno de los sitios
era pues ver a los buitres aquí, pues bueno, cuando les llevaban las mulas, pues, que se tiraban en un barranco, pues nada, era un espectáculo, ¿no? Nos educó en libertad, en casa, sin curas, ni misas, ni títulos. Hasta que un día aceptó que hiciéramos el bachillerato. Habían llegado las ideas de la institución libre de enseñanza. Se estaba inaugurando la residencia de estudiantes. Era un sitio modesto, un poco espartano y barato además. A 4 metros de mí veía labrar el campo con un arao y una yunta de mulas, ¿eh? Ese campo de Madrid tan pobre además, con unos trigos así y unas cebadas también así. Yo fui el primero que llegó a la residencia. Después llegó Buñuel. Bueno, sí, pues esas cosas casuales, que coincidimos, que nos apreciamos, que nos encontramos bien, que el pitorreo y el cachondeo nos iba y tal y cual. Son los tres con un cuarto que es un poco el catalizador, porque claro, las relaciones entre los tres fueron por turnos más apasionadas y más violentas, y hubo amores y rupturas, y tenían este vértice de uno que claramente estaba ahí. Nos gustaba mucho Toledo, y allí pues hacíamos el viaje de fin de semana, que era salir de aquí por la tarde, en tren y en tercera, claro. Allí no cenábamos, sino que hacíamos, copiábamos, tomábamos tal, íbamos de una taberna a otra, pero tomando 10 de vino, todo muy barato, muy barato. Y después nos íbamos a dormir a la Posada de la Sangre. 3 reales o una peseta valía la cama, no más. Con unas sábanas muy de blancura muy dudosa. Y a la mañana siguiente nos reuníamos en Zocodover. Y una cosa que me acuerdo, habíamos bebido un poco la noche anterior, no estábamos del todo bien dormidos, tal. Y Luis Buñuel descubrió que despejaba mucho el limpiarse los zapatos. Y es verdad, se quedaba uno bastante descansado limpiándose los zapatos. Después ya pues pasaba la mañana, tal, y nos fuimos a comer a la venta de aires. Extramuros de Toledo, ultra barata, ultra modesta, una venta de pueblo, y allí nos daban servido y yepes. Y después nos íbamos a ver el sepulcro del Cardenal Tavera, que a Luis Buñuel le gustaba mucho. No puedo explicar lo que fueron aquellos años de formación y encuentros. Nuestras charlas, nuestros trabajos, nuestros paseos, nuestras borracheras, los burdeles de Madrid, los mejores del mundo, sin duda. Esporádicamente, porque no teníamos dinero tampoco. Muy esporádicamente. Solo hacíamos Luis y yo nada más. Porque Federico, claro, era ajeno a eso, y Dalí no, digamos, totalmente ajeno. Porque era sexual, Dalí era totalmente sexual. Dalí era como esta mesa igual. Una de las cosas que hizo Buñuel fue empezar a estudiar ciencias naturales. Empezar nada más. Y con ese motivo, pues los insectos y tal, creía que en el ingreso es empezar a estudiar los insectos, ¿no? Porque él empezó 3 cosas, que fueron ingeniero agrónomo, ciencias naturales y filosofía y letras. Mis recuerdos de aquella época son tan ricos que puedo asegurar que de no haber pasado por la residencia mi vida hubiera sido muy diferente. Yo con Luis me encontraba muy bien, muy bien. Nos entendíamos muy bien y nada. Tenía pequeñas manías. Yo lo llamaba el irracional, es que era muy irracional. Luis era muy irracional. No conseguimos que fuera jamás al Museo del Prado. Jamás. Nunca fue al Museo del Prado. Hasta que íbamos, yo he ido toda mi vida mucho al Museo del Prado, muchísimo. Iba yo, luego íbamos Federico, Dalí y yo, los dos estupendos para ver pintura. Federico, por las cosas que se le ocurrían de la pintura, siempre decía cosas buenísimas, y Dalí no digamos. Dalí decía las cosas sobre pintura
que ya no cabe calar más hondo. Pues Buñuel no fue nunca. Yo creo que en toda su vida haría unos 5 o 10 minutos de boxeo, pero eso le gustaba mucho, era un mentiroso, y sobre todo para ponerse él en cabeza, no era vanidad, era otra cosa que vanidad. Le gustaba ser el más, el jefe. Y la primera cámara de fotos que ve Luis Buñuel es una Kodak Instamatic, aquella de plastilina mala que tenía Pepín. A ver, déjamelo ver y tal. Y al final, al cabo de 2 o 3 meses, se la regaló. Él descubre la residencia y descubre Madrid y deja el pueblerinismo de Granada, eso desde luego. Eso. Cuando llega Federico, ha escrito ya su libro, poemas lo ha escrito ya. Federico era arrebatador. Compartimos la habitación, ¿no? Porque él lo escribía a la dirección de la residencia, le llamaba, le escribía que si le guardaba plaza para el curso siguiente y tal. No contestaba y después se presentaba. 1 año o 2. Estuvo con ese motivo viviendo en la habitación varios meses. ¿Y era buen compañero de habitación? Sí. El genio era Federico, porque él decía que su obra era el 10% de su persona. O sea, la personalidad de Federico era arrolladora. Si había que bailar, bailaba mejor que nadie. Si había que tocar el piano, tocaba él el piano. Si había que inventar canciones, él las creaba. Alegre, extrovertido, sincero. Era una persona llena de virtudes. Pero ya cuando Federico se ponía delante de un piano, no digamos ya, con un piano y cantando y haciendo burlas y haciendo caricaturas musicales, que hace falta saber música de verdad para hacer caricaturas musicales. Pues una caricatura de Chopin, y tocaba una cosa de Chopin, y decía Chopin, vamos, te quedabas admirado. Pero un día, estando aquí en Falla, Federico se puso al piano y estuvo ahí. Hizo las caricaturas de Albert, y Falla se partía de risa. Estaba siempre trabajando. Siempre. Trabajaba de una manera, se abstraía y se quitaba de este mundo, sentado en la cama, con el mazo de cuartillas aquí y el lápiz. Con una premiosidad enorme. Borraba y volvía. Se levantaba, totalmente ausente, daba unos saltos por la habitación. Unos saltos, sí, así, pero ausente, totalmente ausente. Se volvía a sentar y volvía a seguir. Vanidad enorme. Me decía a veces, porque tú a mí no me admiras bastante, porque yo soy el gran poeta García. Porque la gente le hacía muchas carantoñas, yo nunca le hice carantoña. Federico era inconmensurable. Vamos, entramos aquí, nos daría la 1 de la noche haciendo el gasto, todos aquí boquiabiertos escuchándole. Con un Salvador Dalí de voz aceitunada, no la voto imperfecto, pincel adolescente, ni la color que ronda la color de tu tiempo, pero sí tus ansias de eterno limitado. Eso era el poema que le hizo Federico a Dalí. Dalí era totalmente sexual. Dalí era como esta mesa igual. Él no sabía nada de nada, ni sabía desenvolverse, ni lo más mínimo. Aún no sabía leer el reloj, no sabía que un duro era 5 pesetas. No sabía distinguir cosas escritas. Para él no había más que cartas o tailones. Y tailones eran todos los documentos. Entonces una vez escribí la palabra revolución con 4 faltas de ortografía. Porque empecé que la revolución puse 2 R's normalmente. Después la B no era la que tenía que ser. Después en medio sentí que me tenía que parar un poco, ¿no? Entonces puse una H, en fin, y acabé con una T, y entonces mi padre se metió en la cama y dijo, este chico
pase lo que pase, tiene que morir cubierto de piojos. Y en cambio de pintura lo sabía todo. En el segundo pabellón y en la planta baja, yo pasaba por su habitación, tenía la puerta abierta y tenía una serie de dibujos por encima de la cama y entré. Me gustaron mucho y le dije, ¿estos son tuyos? Y dijo, sí, son míos. Oye, son estupendos, tal y cual. Los tuve, ya me detuve un poco a verlo. Y cuando estuve con Federico y con Buñuel, dije, oye, de este chico del catalán que ha venido, tiene unas cosas fenomenales, ¿eh? Sí, tenéis que verlo, ya veréis, fenomenales, fenomenales. Y Lorca piensa, por ejemplo, que un perro andaluz es una sátira contra él. Y hay algo de Lorca en el perro andaluz, estoy convencido. Claro, todas sus preocupaciones sexuales, todo el tema homosexual y muchas cosas. El mismo ojo cortado, que supongo que es una de las imágenes más extraordinarias del siglo. Bueno, esto viene de una mezcla de elementos, un sueño de Moreno Villa, o tal vez un sueño de Dalí. Los carnuzos, los burros podridos, también, bueno, esto viene de Buñuel y viene de Pepín, que son dos aragoneses que han visto burros podridos. Y el burro podrido aparece en la película. Yo creo que hay muchísimas alusiones a la residencia en la película. Hicimos el guión juntos Dalí, Buñuel y yo. Y más Buñuel y yo que Dalí, más. Tuve yo más que ver en el guión, que más que Dalí. Y tanto como Buñuel, vamos. No era técnico de cine, ni mucho menos, pero de cosas, de sugerencias. Yo le di todo, vamos, o casi todo. Los muertos encima al piano. Eso es mío todo. Cuando salió la película, pues me extrañó un poco que no se me nombrase. Pero tampoco me importó nada. Man Ray y Luis Aragón vieron la película en el estudio de Ursulines. A la salida me dijeron que había que darle vida cuanto antes, exhibirla, organizar una presentación. El surrealismo fue, ante todo, una llamada que oyeron aquí y allí algunas personas que utilizaban ya una forma de expresión instintiva e irracional, incluso antes de conocerse unos a otros. Dalí y yo, cuando trabajábamos en el guión de Un perro andaluz, practicábamos una especie de escritura automática. Éramos surrealistas sin etiqueta. Pero tengo que añadir que, en mi caso, mi encuentro con el grupo fue esencial y decisivo para el resto de mi vida. Por primera vez, había encontrado una moral coherente y estricta, sin una falla. Por supuesto, aquella moral surrealista solía ser contraria a la moral corriente que nos parecía abominable, pues nosotros rechazábamos los valores convencionales. Nuestra moral se apoyaba en otros criterios, exaltaba la pasión, la mixtificación, el insulto, la risa malévola, la atracción de las simas. Pero dentro de este ámbito nuevo, todos nuestros gestos y pensamientos nos parecían justificados, sin posible sombra de duda. Muchas madrugadas encontraron despierto a Pepín metido en charla, evocador de juergas pasadas, nostálgico sin exageración y con aspecto de burgués ilustrado. Admirable gentilhombre que preferiría no hacerlo. En un universo español de Battle Boys, sería uno de los principales. Escritor del no. Arquetipo genial del artista hispano sin obra. Nada madrugador, resistente al alcohol, buen bebedor de cervezas, a pesar de que en los tiempos de Lorca estuviera más cerca del whisky y del té. Cielo de Claudio Lorena. El niño triste que nos mira y la luna sobre la residencia. Pepín, ¿por qué no te gusta la cerveza? En mi vaso de luna redonda, diminuta, se ríe y tiembla. Pepín, ahora mismo en Sevilla visten a la Macarena. Pepín, mi corazón tiene alamares de luna y de pena.
El niño triste se ha marchado. Con mi vaso de cerveza brindo por ti esta tarde, pintada por Claudio Lorena. O sea, la cosa no se resuelve con decir yo no hice nada, porque sí hacía, es decir, sí ayudaba. Naturalmente tampoco dice yo lo hice todo, porque es que resulta que sus compañeros de broma, ninguno de ellos sabían lo que iban a hacer. Y resulta que son pues como el activo más importante de la producción artística española del siglo XX, en distintas disciplinas. Encarnación López Júlvez, mi querida Encarna, mi admirada argentinita, mi amiga, y una de las más grandes artistas que he podido conocer. Ella fue la que dio la noticia de la muerte de Federico. Sí, fui su confidente, su amigo, el que guardó sus secretos, el que disfrutó de su arte, de su vida, de sus palabras y de sus silencios. No puedo presumir de haber ganado el pan con el sudor de mi frente, aunque en Sevilla se suda sin tener que hacer grandes esfuerzos. Pero trabajé, o casi. Me divertí, rodeado de amigos y con un contrato para la preparación de la Exposición Universal. Fue la primera y única vez en mi vida que gané dinero. Pasaban los amigos escritores, pasaron los poetas, aquellos que fotografié en el Ateneo de Sevilla. Después les llamarían la generación del 27. Allí fui delegado en la exposición, delegado del Ministerio de Fomento y de Aragón, del pabellón, que Aragón hizo un pabellón muy bonito en la exposición. No tenía nada interesante dentro, pero era un pabellón muy bonito. Pues recibir visitas, calcúlate, desde los reyes hasta la familia real que fue allí. Ahora con la que intimé más fue con la emperatriz, con la infanta Isabel. Sí, estuve allí mucho rato en el pabellón de Aragón y me preguntó cosas y muy simpática, muy simpática. Fea, vieja, que decía en una greguería de Ramón Cobranza, decía, todas las viejas se parecen a la infanta Isabel. Decía. Se hace amigo de los Miura, se hace amigo de Juan Belmonte, vamos, prácticamente de la sociedad de Moreno Villa, ya también en Sevilla, también se hace íntimo amigo suyo. Bueno, no sé, estaba metido en todos los tinglaos. Hace la foto de la generación del 27, es el que la hacen en el Ateneo, claro, porque la hace él, reúne a todos, unos trae de Granada, otros de Madrid, a otros de Huelva, tal, y los reúne a todos, y todos fueron. Lo genial es que fueron todos. El grupo del 27, en general el grupo de la Residencia, le define la amistad, significa que le define la cooperación intelectual. Y realmente ese espíritu de amistad, de cooperación, está presente en algunos de los proyectos del grupo. Es decir, que no se entiende, pues eso hemos hablado antes, no se entiende una película como El perro andaluz, no se entienden algunos de los proyectos de las revistas, si no se entiende eso que ellos llamaban amistad. Días de juergas y poesía a la sombra de Góngora. Le cayó la desgracia del dinero y se dedicó a vivir bien. Hasta mató un becerro en la finca de Ignacio para demostrar que no tenía miedo. Lo tuvo. Lo hizo por complacer a uno de sus mejores amigos, el mismo que murió por un toro. El de la más hermosa elegía de la poesía española, Ignacio Sánchez Mejías. Ya lo conocía de Madrid, pero al final allí intimamos mucho más. Yo pasaba temporadas en su casa, en su cortijo. Toreaba, llegó a torear, yo tengo fotos de él toreando, en Pinomontano, en el cortijo de Ignacio Sánchez Mejía. Pero toreando, vamos, y entrando a matar. Era extraordinario Ignacio. Antes de salir de Sevilla, me enteré de la que había tenido la acogida. Y llamé inmediatamente a su casa. Me dejaron tranquilo, porque hablé con su mujer y hablé con su hijo. Y me dijeron, no te alarmes, no. Ha sido una acogida, pero no tiene importancia. Y el lunes, bajo a la playa, y unos que habían venido por la mañana, esto sería cerca de mediodía, los sevillanos, que habían amigos míos,
se acercaron a mí, después ya lo pensé, porque se acercaron de alguna manera y me dijeron, ¿te has enterado de lo de Ignacio cómo está? Dije, no, llamé anteayer cuando salía de... Llamé a su casa y me dijeron, no tiene que importar. Dice, no, es que hoy hemos oído en Sevilla, antes de salir, ya sabía que se había muerto. Que... Digo, no, me dijo esto la familia. Y al cabo de un momento, en la playa me encontré a otros grupos de señores. También me dijeron lo mío. Yo ya. Y sin bañarme, me eché el albornoz por encima, subí al pueblo, porque me fui a la telefónica, pedí una conferencia con el Carna, le dije, ¿a quién llamo? A Carna, a la argentinita. Digo, ¿qué pasa? ¿Pero qué es eso de Ignacio? Se echa el y me dice, ¿qué pasa? Que a las 10 de la mañana se ha muerto. Y colgó. Es la mejor obra de Federico. El poema, a la muerte, el llanto es lo mejor. Para mí es lo mejor. A las 5 de la tarde. Eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. Sus amigos en la cárcel, en el exilio, dispersos y desconcertados. Los peores años de su vida. Hombre, pues me enteré cuando estaba en España, en tal grado de tragedia, que fuera una cosa más. Es que no había tiempo de perder, vamos. Me hizo el menos efecto que me podía hacer. Aquí se dijo, en Madrid, tal, estaban todos total aislados, tal, ¿no? Se dijo algo, pero nos lo creímos. Y lo comentaba yo con la Encarna, que estaba todavía aquí en Madrid, la argentinita. Y la Encarna, pues como ella tenía pasaporte argentino, porque había nacido en Argentina y tal igual, pues pudo marcharse de Madrid. Y dije a Encarna, póngame una carta diciéndome si lo Federico es cierto, cuando se entere allí en Francia ya que ya será una cosa. Pero como la correspondencia estaba intervenida, pues quedamos en una fórmula, para no decir... Dijo, bueno, pues, y me acuerdo, ¿los solares se han vendido o no se han vendido? Si se han vendido los solares, que a Federico lo han matado. Si no sabes que no. Y nada, con una rapidez en aquellos tiempos casi inusitada, 15 o 12 o 14 días, recibí carta de Carla, me decía, y efectivamente los solares se vendieron. Nada más acabada la guerra, pues claro, pues la economía familiar pues estaba medio hundida y como aquí tenían unas tierras y tal, pues mandaron a mi padre y a Pepín a que se hicieran, a ver qué podían hacer, a ver si podían sacar algo y empezar a... Pepín creo que estuvo, nada, un par de, no sé si de meses o de semanas, porque no, claro, vivía en una pensión, bueno, muy mal, ¿no? Bueno, pues eso, la época era terrible, ¿no? Y nada, Pepín yo creo que se volvió enseguida y no pudo aguantarlo. Los peores años de mi vida. Solo, sin amigos. La guerra terminada y la posguerra que parecía interminable. Aquella inútil, terrible guerra que había roto nuestras vidas. Nunca fui rojo. Nunca fui franquista. Fui un demócrata liberal. Eso no existía en aquel mundo. Y tuve que jugar con mi imaginación. Eran, digamos, más socialistas o socialdemócratas que liberales, ¿no? Pero en aquel entonces, hombre, la palabra era liberal, ¿no? Siempre supo vivir sin trabajar.
Todo un arte que sin esfuerzo y sin presunción, Pepín supo administrar con elegancia natural. Creció con buena salud, con mucha curiosidad, con sorprendente memoria y con cuidada soltería. Bebió animosamente. Yo aguanto bien bajo el agua, le gustaba decir, pero sin llegar al nivel de su amigo Buñuel, que siempre le sacaba 2 o 3 martinis de ventaja. Que lata para dar con los martinis y en los sitios donde hemos ido. Cómo tienen que ser las copas, como hasta dibujando cómo tenían que ser las copas. El día nos dieron unos martinis muy buenos, pero llamó al metro para decir que no se podía servir en esas copas, que la copa de martini tenía que ser así, era pesado. Tenía pequeñas manías. Nunca fui muy viajero. Me gustaban los viajes en tren. También aquellos coches tan elegantes. Mis viajes han sido por España. Sí recordaré siempre un viaje a Italia con el joven hijo de uno de mis mejores amigos, con el elegante, ilustrado Antonio Garrigues. Un día hablando me dijo que el único sitio donde le gustaría ir era Venecia, ¿no? Y yo tampoco conocía Venecia. Y en aquel momento era muy joven y estaba loco, como hay que estar en aquella época. Me acababan de entregar un coche recién nuevo y entonces dije, pues nos vamos. Y entonces dijo él, ¿de verdad? Nos vamos y cogimos el coche, que en aquel entonces ahora se dice eso fácil, pero te aseguro que ir de Madrid a Venecia en coche era una aventura gloriosa, realmente gloriosa. Y hemos tenido una cantidad de horas para hablar de todo, pero de todas las cosas imaginables, de todo. De mujeres, de hombres, de comidas, de gustos, de modas, de teatro, de las relaciones con todos sus amigos y personajes de la residencia, con todos. Las cosas que decía de Dalí, las cosas que decía de Buñuel, las cosas que decía de todos y de cada uno de ellos, y del papel que él cumplía con ellos. Era yo iba con los ojos permanentemente abiertos, ¿no? No queríamos ni dormir, queríamos hablar, ¿no? Y luego tuve que dejarle además porque se partió una pierna andando y nada, le tuve que ir a un hospital y yo tenía que volverme, no tenía otro remedio, y allí se quedó el pobre y yo me fui con una tristeza infinita. En Madrid, su ciudad de residencia en la tierra, pasó la mayoría de su vida más que centenaria. En Madrid, años 50, volvió a sonreír. Otra vez entre tertulias e intelectuales. Otra vez entre burgueses ilustrados y liberales. Los Garrigues, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Chueca Gotilla, Mercedes Fórmica y el joven Juan Benet. El amigo que decía que su arte mayor era el haber sabido vivir bien sin trabajar. No le gustaba mucho esa admiración. Tampoco en eso quería presumir. También en su arte de no hacer nada. Hubiera dicho que prefería no hacerlo. La gente que sobrevive con esa cultura, que es una cultura, es decir, que eso, para eso hay que tener una actitud vital muy predeterminada, ¿no? Pero él nunca tenía... Yo siempre le preguntaba a mi padre, ¿pero Pepín qué hace? Y decía mi padre, si Pepín no hace nada y tiene a gala nunca hacer nada. Realmente era su pasión.
En la mesa no hablaba más que su padre. Luis, toma, trae eso. Y Luis Buñuel cogía la llave, se iba a la caja de caudales del padre, y en la caja de caudales sacaba una tabla con los embutidos y un cuchillo muy bien afilado que llevaba. Se ponía su padre se envolvía tal, se servía con un trozo para él, un trozo grande, uno bastante más pequeño para Luis, otro más pequeño para Leonardo y uno pequeñín para Alfonso. Y las mujeres allí no decían nada, ni sabían que no tenían derecho a comer de aquello, nada. Pero pues eso lo contaba él. Ya te digo, no es que lo contase, lo contaba presumiendo de padre y presumiendo de costumbres y presumiendo de casa bien organizada. La madre es el alma de esa familia. Era la simpatía, era la insensatez, era el encanto, era una persona extraordinaria, extraordinaria. La bondad, era una persona extraordinaria. María era una persona... Yo la quería como una madre y ella a mí me quería mucho también. Una de las cosas que hizo Buñuel fue empezar a estudiar ciencias naturales. Empezar nada más. Y con ese motivo, pues los insectos y tal, creía que en el ingreso es empezar a estudiar los insectos, ¿no? Porque él empezó 3 cosas, que fueron ingeniero agrónomo, ciencias naturales y filosofía y letras. Mis recuerdos de aquella época son tan ricos que puedo asegurar que de no haber pasado por la residencia mi vida hubiera sido muy diferente. Hombre, yo fui el primero que llegó a la residencia. Después llegó Buñuel, años después que yo. Después llegó Federico y el último que llegó fue Dalí. Bueno, sí, pues esas cosas casuales, que coincidimos, que nos apreciamos, que nos encontramos bien, que el pitorreo y el cachondeo nos iba y tal y cual. No sé, no. La residencia es un poco el epicentro, pero hubo un grupo, un cierto grupo, que está Pepín Bello, que es fundamental, aunque Pepín no publica, ni pinta, ni hace nada, pero es un poco el aglutinante. Buenazo, imprevisible, aragonés de Huesca, estudiante de medicina que nunca aprobó un examen, ni pintor ni poeta. Pepín Bello no fue nada más que nuestro amigo inseparable. Que se extraña uno de haberlos conocido, que se extraña uno y se sorprende de no ser uno nada, habiendo tenido esa gente alrededor, vamos. Lorca me hizo descubrir la poesía, en especial la poesía española que conocía admirablemente. Federico no creía en Dios, pero conservaba un gran sentido artístico de la religión. Crean esa especie de orden de Toledo en que vienen aquí, pues generalmente los sábados y cenaban, bebían, según contaba Luis. Para acceder al rango de caballero había que amar a Toledo sin reservas. Emborracharse por lo menos durante toda una noche y vagar por las calles. Los que preferían acostarse temprano no podían optar más que al título de escudero. De los invitados y de los invitados de los invitados ya ni hablo. Mi corazón luce y rueda en la noche verde y amarilla. Luis, mi amistad apasionada hace una trenza con la brisa. El niño toca el pianillo, triste, sin una sonrisa. Bajo los arcos de papel, estrecho tu mano amiga. Pues meterse con los valores más establecidos, como era entonces Juan Ramón o el viejo pedorro que llamaba a Unamuno, el viejo pedorro. Durante los años que pasé en la residencia, Gómez de la Serna era un gran personaje. Era autor de numerosas obras y escribía en todas las revistas. Ramón Gómez de la Serna era realmente el precursor de las vanguardias. Él fue la ventana abierta en un Madrid carpetobetónico, tercermundista, el Madrid de las tascas, malorientes, el viejo Madrid de barrio. Él fue la ventana abierta a Europa. Y claro, Luis frecuentó la tertulia de Ramón. Como dice muy bien Maxau, las películas de Luis son ramonianas en el sentido de que son gags encadenados. Ramón. Al llegar a París, sin saber dónde hospedarme, me fui directamente al Hotel Ronceret, del pasaje Jouffroy, donde mis padres pasaron su luna de miel en 1899 y me engendraron.
Durante aquellos primeros años de mi estancia en París, en los que prácticamente solo frecuentaba a españoles, apenas oí hablar de los surrealistas. A decir verdad, en un primer momento el surrealismo me interesaba poco. Fue al ver Las Tres Luces cuando comprendí sin la menor duda que yo quería hacer cine. Algo que había en aquella película me conmovió profundamente, iluminando mi vida. Perro andaluz tuve yo más que ver en el río, más que Dalí y tanto como Buñuel, vamos. Pero fue realmente una colaboración porque también los críticos dicen Dalí hizo eso, Buñuel eso y quieren dar méritos al uno al otro y es absolutamente falso. Fue una colaboración fraternal absolutamente de compenetración total entre los dos. Esta película nació de la unión de dos sueños. Dalí me invitó a pasar unos días en su casa y al llegar a Figueras yo le conté un sueño que había tenido poco antes, en el que una nube cortaba la luna y una cuchilla de afeitar hendía un ojo. Él a su vez me dijo que la noche anterior había soñado con una mano llena de hormigas y añadió: ¿y si partiendo de esto hiciéramos una película? En un principio me quedé indeciso, pero pronto pusimos manos a la obra. Yo no era técnico de cine, ni mucho menos, pero de cosas, de sugerencias. Yo le di todo, vamos, o casi todo. El burro muerto encima del piano. Eso es mío todo. Cuando salió la película, pues me extrañó un poco que no se me nombrase. Pero tampoco me importó nada.